Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a su espacio Tribuna Juvenil. Hoy estaremos de nuestros hogares, tanto de Robinson Galvez, Joel Rodríguez y quien les habla, Giovanni Morillo. Bienvenido, pueblo dominicano, a su espacio Tribuna Juvenil. Buenas noches Giovanni, buenas noches Joel, buenas noches Isabel, a todo el país, saludo a todos y agradecido de que cada día, cada sábado estén con nosotros sin sintonía y bueno, agradecido del Altísimo por esta nueva oportunidad que nos brinda a través de esta plataforma, porque el coronavirus, el COVID-19 ha traído inclusive hasta un nuevo formato de hacer televisión en República Dominicana y en todo el mundo. Y bueno, desde aquí, desde nuestros hogares, estamos aquí haciendo este espacio, muy contento con todos ustedes. Bienvenidos sean todos. Buenas noches, Giovanni, buenas noches, Robinson, buenas noches a todo el equipo técnico que nos colabora desde las instalaciones de RNN, al igual que todos ustedes que nos siguen sábado tras sábado en este toque de queda Tribuna Juvenil. Hoy tenemos muchas cosas importantes para tocarle y hoy en mi sección, en mis minutos que tengo, voy a orientar a toda la clase laboral de la República Dominicana. Buenas noches. Querido Robinson, querido Joel, amables televidentes, queremos empezar con un tema que ha tocado a la República Dominicana y al mundo. Estamos hablando del coronavirus, el COVID-19. Una situación que una crisis sanitaria ha conllevado a que el pueblo dominicano hoy el ser humano actúe de una manera diferente. ¿Quién iba a decir que las clases sociales, sin importar donde usted esté y sin importar el dinero que usted tenga, sin importar la oligarquía más alta, hoy está cerca de una pandemia que ha conllevado al distanciamiento social? Hay unos elementos que se habían perdido. Ejemplo, la solidaridad del ser humano. Ejemplo, la gratitud, la fe en Dios. Son elementos que hoy, pueblo dominicano, están presentes con esta situación del COVID-19. Hay algo, pueblo dominicano, que no debemos obviar. Estamos hablando de la situación económica de estos momentos, pero también la crisis post-COVID-19. Un ejemplo fehaciente, pueblo dominicano, es el cierre de los hoteles en nuestro país. Esta situación conlleva a que la República Dominicana pierda sumas millonarias que estaban destinadas en su presupuesto. El gran reto que tiene nuestro país en estos momentos es salir de dicha crisis para reactivar la economía y que el turismo vuelva a ser lo que era antes. Pero ahí está, pueblo dominicano, que no puede quedarse, pueblo, el caso de las remesas. Muchos ciudadanos dominicanos que están en el exterior, en especial Estados Unidos, Nueva York y Europa, hoy en día no van a poder enviar las mismas remesas porque ellos están en crisis, en una crisis difícil que el gobierno de los Estados Unidos ha tenido que tomar medidas de subsidios a los ciudadanos. Imagínense si eso está pasando allá, ¿qué sería en la República Dominicana? Pero ahí está el elemento, pueblo dominicano, de las zonas francas. Las zonas francas son vital para que la economía de nuestro país, y estamos hablando de las divisas, tanto turismo, tanto remesa y zona franca, son vitales para el presupuesto de la República Dominicana. Muchos economistas y analistas hablan de que la República Dominicana tiene esperanza de salir airoso. Ahora, quien les habla, Giovanni Morillo, entiende que debemos de empezar a tomar medidas que la República Dominicana la tome ahora y después, porque tenemos el reto que vamos a salir adelante con esta situación.
Bueno, yo antes de mi breve comentario, aquí le presento una taza con mi familia y en ella me estoy tomando un cafecito aquí tranquilo. Miren, lo cierto es, tendremos una buenísima conversación en la noche de hoy con el doctor Aybanjones G. Cortiñas, un gran economista, experto en la materia, pero yo, en honor a la verdad, lo que hago el llamado, no tenemos mucho tiempo para ampliar nuestra idea, pero lo cierto es de que he estado viendo cómo el dominicano se ha tirado a las calles, señores, en medio de la pandemia, en medio del llamado, el llamamiento que están haciendo las autoridades desde el principio. Yo no había visto, desde hace mucho, yo no había visto que en épocas fuera de fecha fuera de cobro, por ejemplo, estén tantas personas en bancos y en los supermercados. La fila en los bancos es todos los días hay fila en todos los bancos. Antes usted se metía a un banco o a un supermercado y usted no hacía fila, porque era normal, estaba la normalidad usted ir a un banco a hacer su transacción normal. Pero hoy día yo no sé qué pasa, que todo el mundo está en la calle yendo a los bancos, yendo a los supermercados y no se están protegiendo. Yo soy de opinión, así mismo como el ministro de Salud Pública le hizo el llamado al presidente de la República, soy de opinión también de que el país debe ser cerrado 24 horas, aunque sea por 1 o 2 semanas, para ver cómo puede bajar, puede haber una reducción en la mortalidad que está habiendo en los últimos días con este tema del coronavirus. Yo, ojalá que en cualquier momento el gobierno, el Poder Ejecutivo emite un decreto de que a partir de tal fecha habrá un toque de queda 24/7. Se requiere ya, se requiere ya. El ciudadano, el dominicano, no está recurriendo a la disciplina, como pasó en China, como pasó en otros países. El dominicano no está escuchando el llamamiento del Estado, del gobierno. Robinson, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que haces. Pienso que es sumamente inteligente y es lo que le conviene en este momento al país, en esta crisis sanitaria que está ocurriendo. Ahora bien, vamos a ponernos en los zapatos de esas 600,000 familias que en los pasados días el sector empresarial lo ha suspendido de sus funciones sin el salario correspondiente para la manutención de ellos y su familia. Quiero aportar... Si se mueren es peor. ¿Perdón? Si se mueren es peor, dice Robinson. O si van a la cama es peor. Lo que pasa es, querido Robinson y querido Giovanni, que hay una lucha. O se muere de coronavirus o se muere de hambre. Y al final de cuentas, que es el tema que quiero tocar muy brevemente porque sé que tenemos poco tiempo, y es el tema de que el Estado debe endurecer las medidas, tanto a nivel sanitario como también en el aspecto económico. El Estado debe suplir a los humildes. Esa es la garantía del dominicano, el Estado. Entonces, esas 600,000 familias, alrededor de más de 3 millones de dominicanos que están en la extrema pobreza, deben de contar con algo que le garantice la sostenibilidad. Imagínese usted, más de 2 millones de dominicanos que no viven de empleo formal, sino que son chiriperos. ¿Cómo sobreviven? Y dentro de ese tema, quiero mandar un gran mensaje a la banca nacional, que son quienes dirigen las 6 AFP, pero 4 de estas es que tienen el grueso de los trabajadores que cotizan en el régimen contributivo de la seguridad social. No es posible, distinguidas familias, que ustedes se estén llevando más de 7,000 millones de pesos anuales, dada la última modificación de la ley que se le hizo a la seguridad social. El 1.2% se están llevando a los erarios de ellos por administrar, por una mediación de los recursos de los trabajadores. Así es. Hoy en día, distinguidos compañeros, hay más de 600,000 millones de pesos en el fondo de pensiones.
de los cuales hay un interés que ellos están ganando de 7.000 millones de pesos, que nosotros proponemos, y no ahora, desde hace años, que esos 7.000 millones de pesos sean lacerados, esos intereses. Que así es. Pueden servir para mitigar la crisis financiera y el hambre que tienen los y las dominicanas. Y no solo eso, sino que hay un sinnúmero de cosas que podrían ser utilizados y mitigar, como es el ejemplo del acceso a la prueba del COVID y muchísimas cosas más. Si el dominicano hoy en día sale a la calle, sale por un aspecto fundamental: no morirse de hambre, querido Robinson y Giovanni Murillo. Así es, querido Robinson, querido Joel. Vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a regresar con el segmento Variedades en Tribuna Juvenil y cerramos la noche con una interesante entrevista a Ivanhoe N.G. Cortiñas, un destacado economista de la República Dominicana, que nos llevará a luz con la situación económica de nuestro país y del mundo con la situación de la pandemia del coronavirus. Adelante, director. Muy buenas noches, mis amigos, sean bienvenidos una vez más a su segmento Variedades en Tribuna Juvenil. Hoy, como cada sábado en la noche, tenemos un contenido especial para cada uno de ustedes en sus hogares. Señores, yo desde mi hogar vengo a traerles algunas noticias de arte y espectáculo que han estado pasando a lo largo de la semana. Señores, resulta ser que en medio de la pandemia del coronavirus, la cantante estadounidense Ciara Princess Harris estuvo informándoles a todos sus seguidores y a nosotros, por supuesto, a través de las redes sociales, el sexo de su nuevo bebé. Ella estuvo reunida con su esposo, Russell Wilson, y estuvo con sus hijos, Future y Sienna. El nuevo integrante será un varón. Ciara, de 34 años, está muy feliz, ya que le dijo a su esposo que sea lo que Dios quiera. Señores, y por otro lado, el bachatero dominicano Zacarías Ferreira se notó en las redes sociales un poco preocupado con el toque de queda que nosotros tenemos aquí en República Dominicana, ya que él dice que no es efectivo porque las personas siguen saliendo, se siguen juntando y que el virus se puede seguir propagando. Él pide que realmente el toque de queda sea por 24 horas. Vamos a ver el video, señor director. ¿Qué tal, mi gente? Yo sigo insistiendo que necesitamos un toque de queda a 24 horas, porque es de sentido común, obvio, que un país circulando de 6 de la mañana a 5 de la tarde, así no se puede controlar el avance, la propagación de este virus tan contagioso, tan peligroso. Pero para lograr eso, ese toque de queda, el gobierno tiene que proveer a todos esos trabajadores informales que trabajan y que viven del día a día de la tarjeta Solidaridad urgentemente, para que ellos se puedan quedar en sus casas y poder sostener a su familia. Señores, y una de las cosas que estuvieron pasando que realmente nos han dejado un dolor, un luto a nosotros en esta semana es la muerte del artístico Ignacio Morales, señor, el artista de hierro, como le decían. Falleció este martes pasado, en la madrugada del martes, producto a que estuvo padeciendo prácticamente un mes el coronavirus, y los medicamentos que se le estaban suministrando aparentemente no le estaban haciendo nada. Él no respondió nunca a los
esos tratamientos que se le estuvieron suministrando, señores. Y lamentablemente nos dijo adiós. El pueblo de la Romana, de donde era oriundo, tomó 2 días de luto, duelo por esta situación, y realmente nosotros desde esta plataforma le mandamos nuestro pésame a esos familiares del artístico. Esas obras tan hermosas que realizó aquí en la República Dominicana estarán siempre ahí para recordarnos que hubo un buen y gran artista de hierro aquí en la República Dominicana. Señores, y Mely Mel es una de las artistas que es digna de admirar, señores, ya que desde el día 1 que este movimiento de recaudación, de acopio y todo por el demás para ayudar a las personas más necesitadas en este asunto del coronavirus que nos llegó de repente, y lo sabemos, ella siempre ha estado ahí para apoyar, para llevar, y los doctores realmente se sienten muy apoyados por Mely Mel, porque ella está pasando siempre por los hospitales, viendo a ver qué hace falta, qué no, y llevándolo y por demás. Otra que no se ha quedado atrás ha sido Amara, ya que donó 200,000 pesos para que se compren algunos alimentos y se lleven a familiares de escasos recursos. Y lo que empezó, señores, como una sinvergüencería, como decimos nosotros en buen dominicano, fue el reality show que tenía Don Miguelo en su live de carne, y al final él lo tomó para recaudar fondos, y esos fondos van a ser llevados en alimentos a las familias más necesitadas. Señores, aquí les dejo 4 cosas ya para finalizar que ustedes deben hacer si quieren mantenerse a salvo del coronavirus. Y un consejo de mi parte es que se mantengan en casita, que si no es necesario no salgan, que se laven las manos constantemente y que nos mantengamos en comunicación con el Señor, ya que pronto, si Él lo permite, vamos a salir de esta. Un saludo y un beso para cada uno de ustedes en sus hogares. Quédense con nosotros aquí en Tribuna Juvenil. Expresamos en el segmento anterior, hoy en Tribuna Juvenil se encuentra con nosotros Ivanhoe NG Cortiñas, un gran economista que quisimos traerlo esta noche desde su hogar a esta plataforma Tribuna Juvenil para hablar de esas implicaciones económicas que va a tener la República Dominicana con esta pandemia del COVID-19, no solo aquí, sino también a nivel internacional. ¿Cómo está, querido Ivanhoe? Muchas gracias, Giovanni, por darme la oportunidad de dirigirme a su público, al igual que a Robinson y a Joel, por compartir conmigo, ¿no? Buenas noches, maestro. Gracias, a sus órdenes a los 3. El placer es nuestro. Bueno, maestro, usted, como decía Giovanni, usted es un experto en el ámbito de la economía. Con usted obviamente se puede hablar de muchas cosas, pero el tema principal en estos momentos y que se está manejando ahora mismo, y es una preocupación ahora del país en pleno, es respecto a la AFP, de cómo la AFP deben ser manejadas, y si usted es partícipe o no de que las AFP se le entregue un 20, un 25 o un 30%, que es lo que hasta ahora se está manejando. ¿Su opinión? Bueno, gracias, Robinson. Fíjate, los recursos de las AFP, son patrimonio de los trabajadores. Y yo no podría decir que fui el primero, pero yo creo que estoy entre los primeros economistas que hice referencia al tema hace aproximadamente unas 3 semanas, o yo diría que a mediados de marzo, cuando se iba a anunciar la emergencia nacional. Y mi planteamiento consistió en que se le otorgara
el equivalente a lo que sería el ingreso monetario que se le daría a un trabajador en su edad de retiro si este trabajador es suspendido en la empresa donde trabaja y durante un tiempo que pudiera ser 2 meses o 3 meses. Quiere decir esto que yo no establecí que se utilizara un 25, un 20 o un 30%. Yo creo que eso es mucho. Yo lo que indiqué fue que, y lo reitero ahora en su programa Tribuna Juvenil, que solo aquellos trabajadores que fueran despedidos en forma temporal y que solicitaran o quisieran solicitar un anticipo equivalente a 3 meses de ingreso monetario por concepto de pensión, cuando ya esa pensión proyectada que se supone que el trabajador va a recibir cuando entre a su edad de retiro, la reciba ahora. Y la lógica que planteé fue que era mejor preservar la salud del trabajador estando en vida que un trabajador ya fallecido. Lógico. Porque yo me pregunto, y de estas personas que ya han muerto por coronavirus, muchas de ellas probablemente pertenecen a la seguridad social y ya no van a disfrutar de esa seguridad social. Otros de los que están contagiados, no se sabe cuál va a ser su desenlace, pero mientras tanto están siendo golpeados por el contagio del coronavirus. Y por lo tanto, ellos están fuera del círculo comercial y productivo de la nación. En consecuencia, ellos se merecen que sus recursos, parte de sus recursos, les sean anticipados en el equivalente a 1 o 2 meses de lo que sería su ingreso monetario a su edad de retiro. Y Banjo, queríamos saber el impacto económico, las dimensiones. Estamos hablando de recesión en la economía de Estados Unidos, como también en China. La República Dominicana, el turismo está en estos momentos frisado. El caso de las remesas. ¿Qué le espera a la República Dominicana con esta situación en el aspecto económico? Mira, si partimos de que la epidemia va a permanecer en la República Dominicana ocasionando los estragos que está ocasionando, digamos, hasta junio, el impacto económico que tendrá para la República Dominicana sería de alrededor, medido por el PIB, de unos 2.800 millones de dólares. Si lo miramos desde la perspectiva de los ingresos en divisas que dejará de recibir la economía dominicana por concepto de remesas, exportaciones, inversión extranjera directa y por turismo, yo estimo que serán alrededor de 7.500 millones de dólares, es decir, el equivalente a un 25% aproximadamente de lo que serían los ingresos totales que recibe el país por esas 4 fuentes de generación de divisas que totalizan al año alrededor de unos 30.000 millones de dólares. Como puede ver, Giovanni, el impacto económico que ya tiene en la República Dominicana el coronavirus es sustantivo y lo será mayor en la medida en que esta epidemia se propague más hacia todo el territorio nacional y a una mayor cantidad de dominicanos y obviamente si esta epidemia logra aumentar su nivel de profundidad. Entonces, si eso aumenta, pues lamentablemente el impacto económico sería mucho mayor y costará eso mucho poderse recuperar. Los organismos internacionales han estimado, en el caso del Banco Mundial, que al día de hoy, con el escenario que está planteado al día de hoy, la economía dominicana no crecería en lo absoluto, en nada, cero, durante el año 2020. En el caso del Fondo Monetario Internacional, sitúa su reestimación que la economía dominicana decrecerá en menos un 1%. Cual que sea el dato, yo pienso que el golpe es muy severo para la economía dominicana y naturalmente para los trabajadores dominicanos. Ivanhoe, buenas noches. Usted mencionó ahorita con la pregunta que le hizo Robinson, mi compañero, acerca que un 20%, un 25% es muy elevado, usted citó. Entonces, dadas las condiciones que vive en este momento nuestra República Dominicana, dado ese golpe al sistema sanitario y al sistema económico,
Hoy en día más de 600.000 trabajadores, 600.000 familias están suspendidos. El Código Laboral lo establece. Entonces, eso que usted dice que un 25% es mucho, yo quiero que usted lo desmenuce en el término económico y llano a los televidentes y a la juventud que nos sigue, dado que hay 600.000 familias que hoy en día están sin un ingreso, y si usted no cree que es mucho, 7.000 millones de pesos para, creo que son 5 o 6 AFP que anualmente tienen esos intereses en ganancia, dado el fondo de pensión, dado los recursos del fondo de pensiones por los trabajadores dominicanos. Mira, yo creo que las ganancias en el comercio lícito no pueden ser cuestionadas. Las AFP están haciendo un ejercicio empresarial totalmente apegado a las leyes dominicanas. Por lo tanto, yo no voy a cuestionar si ganaron mucho o ganaron poco. Es mejor que ganen mucho a que ganen poco o a que no ganen. Cualquiera que haga una actividad productiva es mejor que gane mucho a que no gane. Entonces, partiendo de esa lógica, yo digo que asistir a los trabajadores dominicanos, ya sea lo del plano formal, que son los que están como cotizantes en la seguridad social, o los que están en el sector informal, que no están amparados contractualmente, no podrá identificarse en la República Dominicana, y creo que en ningún país del mundo con las características similares a la nuestra, una sola fuente de fondear, de financiar el pago de salarios o bien de dotarlo de ingreso monetario a una familia o a un trabajador. Una sola fuente no será nunca suficiente, aunque usted busque el 50% de los fondos de pensiones. Y obviamente nosotros no podemos aspirar a que el patrimonio de los fondos de pensiones sean distribuidos de esa forma, porque con ese no fue el propósito que se organizó este sistema. Por eso es que hay que identificar más fuentes en la República Dominicana para que no solamente estos trabajadores, sino también otros sectores de la vida nacional, como el sector salud, que está requiriendo de muchos recursos, puedan ser asistidos. De ahí que yo estoy planteando que las políticas públicas, especialmente las económicas en la República Dominicana, tienen que manejarse con el concepto de la mutualización. La mutualización viene explicada por el hecho de que cualquier acción que despliegue el gobierno debería buscar el concurso, el aval, la solidaridad, la reciprocidad, tanto de los organismos internacionales como también de los acreedores locales de la República Dominicana. Porque fíjate, el coronavirus de manera involuntaria necesita de la anuencia, si se quiere, pero le estoy llamando involuntaria, de la persona. Si la persona pudiera tener la capacidad de decir, usted no entra a mi cuerpo, pues el coronavirus no entra. Pero como no tiene esa capacidad de decírselo, pues el coronavirus entra al cuerpo, atrapa una célula de nuestro cuerpo y la hace una enfermedad en nuestro sistema de cardiovascular, pulmonar y demás. Entonces, así como el coronavirus necesita de la colaboración de una célula humana, entonces las políticas públicas necesitan de la colaboración de los organismos internacionales y de los acreedores locales. Por ejemplo, si nosotros le debemos a los organismos multilaterales 5.000 millones de dólares y este año 2020 tenemos que pagarle intereses y capital por esos 5.000 millones de dólares, pues obviamente lo correcto sería tocarle las puertas al Banco Interamericano de Desarrollo, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y decirle, mira, mi situación es esta a causa del coronavirus. Permítame prorratear o posponer o hasta cancelar o procurar una condonación del pago de estos servicios, de la deuda pública con ustedes durante este año. Y tal vez, no sé si se logra el 100% de la propuesta, pero se logrará algo. A eso se le llama mutualizar el manejo de la política de la deuda. Pero por igual, si la República Dominicana quisiese colocar bonos en los mercados internacionales, digamos 1.000 millones o 2.000 millones de dólares, por cuenta propia ahora la República Dominicana no está en las mejores condiciones
no está en la condición óptima para colocarlo porque el riesgo país ha aumentado y los inversionistas no se sentirían, los inversionistas internacionales, no se sentirían atraídos a hacer ese tipo de inversión. Entonces, ¿qué se estaría necesitando bajo la mutualización? El aval de los organismos internacionales, el respaldo de los organismos internacionales. Yo respaldo esta emisión de bonos, comparto los riesgos con el país y así los inversionistas internacionales pudieran animarse a comprar esos recursos o esos bonos y de eso le ingresan ingresos frescos a la República Dominicana. Como puede ver, para concluir la idea, como pueden ver, estoy identificando más de una fuente para fondear los gastos que tiene la República Dominicana. Maestro, ya que usted tocó el ámbito internacional, organismos internacionales, algunos han planteado la idea de que a los países como los nuestros, por ejemplo, que tienen deudas cuantiosas, no se le cobre intereses. Hay un grupo de países cuyo monto asciende a más de 500.000 millones de dólares. ¿Qué significado tiene eso para cada uno de esos países en el ámbito económico? Pues claro, un gran significado, porque eso está dentro de la lógica del manejo mutualizado de la deuda que estoy planteando. Cuando usted le solicita a un organismo, permíteme no pagarte los intereses, el organismo tiene dos opciones, decirte sí o decirte no. Entonces, si te dice sí, está colaborando contigo. Si te dice no, no está colaborando contigo. En el supuesto de que te diga que sí, está colaborando, y entonces esos intereses que ya usted no va a tener que pagárselo, digamos, en lo que resta de año, esos recursos que ya usted no los va a pagar como intereses, los redirige hacia el sector salud, hacia los sectores sociales de la República Dominicana, aquellos trabajadores del sector informal especialmente, que han quedado sin ningún tipo de ingreso desde que quedaron suspendidas sus actividades, el que vive del día a día. Entonces, y especialmente al sector salud, porque los médicos dominicanos y el personal paramédico está trabajando en condiciones infrahumanas, sin indumentaria indicada como para protegerse correctamente, para no contagiarse, siendo ellos los que están en la primera línea de fuego. Es como que si usted mandara a un ejército a una guerra y no lo dotara de armas, de armamento bélico, ¿no? Y botas, uniforme, agua y alimentación. Si usted no lo dota de esas condiciones, pues obviamente usted lo estaría mandando a ser nada más que carne de cañón. Pues los médicos y el personal paramédico necesitan ser cuidado de una manera celosa en esta lucha contra el coronavirus y esta lucha por vencer la crisis sanitaria que tenemos nosotros los dominicanos. Ivanjo, nosotros escuchamos esta semana al aspirante presidencial por la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, hablando de esta situación y especialmente del aspecto económico. El expresidente de la República, Leonel Fernández, afirmaba que cuando él llega al poder, estamos hablando en su segundo mandato, se encuentra con una crisis, y eso conllevó al aumento del gasto público en la República Dominicana. ¿Qué usted entiende con este aspecto y de la medida a tomar económica para el gobierno que encabece, sea Leonel Fernández, sea Luis Abinader o sea Gonzalo Castillo a partir del 16 de agosto del 2020? Mira, como esta crisis sanitaria no es una crisis convencional, las respuestas, las acciones gubernamentales tampoco pueden ser convencionales. Es decir, se necesita romper con el paradigma de que el déficit fiscal es malo. Se necesita romper con el paradigma de que los indicadores monetarios no se le pueden tocar las manos. No, por el contrario, se necesita tener una política monetaria y fiscal expansiva, lo que nosotros los economistas denominamos política económica contracíclica, es decir, ir en contra del ritmo. Si ahora mismo la economía va hacia la recesión, pues hay que tratar de evitar de que vaya en picada y tratar de darle un empuje hacia el alza. Eso es lo que significa una política contracíclica, o lo contrario. En este caso, como va hacia la baja, necesitamos evitar que continúe bajando. Y para eso se necesita aumentar el gasto público. Para eso se necesita aumentar el medio circulante. De ahí que la política monetaria y fiscal deben estar ser trabajada hoy día de una manera muy creativa
Y quiero agregarle a tu pregunta, Giovanni, que Leonel Fernández se constituyó en el único presidente de la historia contemporánea dominicana en ser exitoso en el manejo de crisis. Él pasó esas pruebas de estrés, 3 pruebas de estrés, te la voy a mencionar. La del año 1998 con el huracán George, la de la crisis bancaria y financiera del 2003-2004 que le heredó del gobierno de Hipólito Mejía, y de la del 2008. No, la del 2003-2004, crisis financiera local, bancaria. La dejada por Hipólito. Sí, y la del que esa fue heredada. Y la del año 2008, que es la crisis financiera internacional de los subprime, que tuvo su epicentro en los Estados Unidos. Como puede ver, son 3 crisis, una de orden de la naturaleza, como fue el huracán George, y 2 de naturaleza financiera, una local y otra internacional. Y las 3, Leonel pudo superarlas. Tanto así que la economía nunca dejó de crecer, por encima de lo que crece la tasa de natalidad en la República Dominicana. De manera que en una coyuntura como la que estamos viviendo, de crisis sanitaria y de crisis económica, en mejor mano no puede caer el país, sino es en la de Leonel Fernández, que ha pasado estas 3 pruebas de estrés. Porque el presidente Danilo Medina ha gobernado, y en sentido general ha gobernado bien. Sin embargo, ha gobernado en condiciones normales. Nunca ha gobernado, en sus 8 años de gobierno, en estrés. Y en el caso del candidato del PRM, pues nunca ha sido presidente, no sabemos sus habilidades. ¿Se le olvidó el nombre, doctor? ¿Se le olvidó el nombre? No, el señor Luis Abinader, yo soy amigo de él. Pero es la verdad, nunca ha sido presidente de la República, por lo tanto no sabemos de sus habilidades para manejar en condiciones normales o para manejar en tiempos de crisis. El señor Gonzalo Castillo, que es el candidato del partido oficial, aunque ha sido ministro, no es lo mismo ser ministro de una cartera como Obras Públicas que ser el gerente de un país. Y la mejor prueba de lo que estoy indicando es que no ha querido él exponerse a un medio como este, por ejemplo, que ustedes me preguntan y yo respondo. ¿No? Un presidente debe estar expuesto a eso, porque el presidente no puede estar llamando cada un segundo a un colaborador. ¿Qué hago? ¿Qué tú me sugieres? No, el presidente está para tomar decisiones. Recibe las informaciones y toma las decisiones. Y por esto decía Calderón. Vamos a ir, queridos compañeros y Vanjo, a una pequeña pausa y retornamos con la parte final de esta interesante entrevista, que agradecemos a Ivanjo por permitirnos llevar luz a través de su hogar aquí en Tribuna Juvenil. Adelante, director. Seguimos en Tribuna Juvenil con esta interesante entrevista a Ivanjo NG Cortiñas, economista de nuestro país, de la República Dominicana, desde su casa, enviándole un mensaje de luz al pueblo dominicano. Economista y politólogo. Así mismo. Joel, cuéntanos, hermano. Así es. Ivanjo, ¿qué medidas usted recomienda que se tomen en la República Dominicana en materia económica para paliar esta situación, este golpe económico que se le ha dado al sector trabajador de la República Dominicana de manera tangible, pero algo que sea con respuestas inmediatas? ¿Cómo usted, con su experiencia, qué medidas debe de tomar el Estado dominicano a corto plazo para fortalecer esos hogares que hoy en día de una u otra forma no le están pasando bien? Bueno, de inmediato, como queda poco tiempo, enumeraría 3, aunque puedo hacer un decálogo de propuestas. La primera es modificar el presupuesto de la nación, el vigente. Con la modificación de ese presupuesto, yo dilataría la ejecución de las nuevas obras que están consignadas en el presupuesto en por lo menos un 50%. Ese 50% liberaría recursos que pudieran llegar hasta los 30.000 millones de pesos y los redestino hacia el sector social y hacia el sector salud. Por otro lado, los 33.000 millones de pesos que están consignados para ser transferidos al Banco Central, también lo pospongo.
si no totalmente, una buena parte, pudiera ser el 50%, para que también esos 16.000 millones de pesos y hasta los 33.000 millones pudiera ser, también se redirijan hacia el sector salud, hacia los sectores económicos de la vida nacional y hacia el resto de los trabajadores marginados. Y a los suplidores que se le adeuda una fuerte suma, haría que una parte de los recursos que se le deben pagar por intereses en este año 2020 también sean pospuestos. Eso para el gobierno. Y el mensaje o el consejo o el llamamiento al ciudadano, porque estamos viendo, por ejemplo, antes yo no veía tanto un supermercado de lunes a viernes tan lleno como en los últimos tiempos, en las últimas semanas, en los últimos días. Cualquier día los supermercados están todos llenos. ¿Qué mensaje o qué consejo usted le da al ciudadano que se está volviendo loco gastando cuarto todos los días en los supermercados? Mira lo que pasa, amigo Galvez. Resulta que en la mentalidad de nosotros, los dominicanos, se cobija la idea de que el gobierno no tiene garantizado un sistema de abasto de alimentos en caso de disponer de un toque de queda de 24/7. Entonces, permanentemente, la familia dominicana trata de hacer inventario en su casa para afrontar cualquier eventualidad como esa. E incluso usted verá que eso va a aumentar, porque como el ministro de Salud Pública esta semana dijo que se necesitan aumentar el tema del toque de queda y hasta se pidió que fuera de 24 horas al día. Le pidió al presidente que tome 24 horas. Sí, cosa extraña que un ministro se lo pida públicamente a un presidente. Sí, pero bueno, uno pudo escucharlo, ¿no? Y creo que ustedes también. Sí. Entonces, esa es la razón por la cual los dominicanos salimos hacia los supermercados y otros medios, porque queremos abastecernos de alimentos en forma preventiva. Si existían los canales de distribución asegurados, como lo aseguró el gobierno de China para los residentes de la localidad de Wuhan, probablemente esto no aconteciera. Usted no vio asaltos en Wuhan, usted no vio hambruna ni nadie lanzándose de un edificio. ¿Por qué? Porque se le garantizó el abasto de alimentos. Si aquí se garantiza eso, usted verá que esa situación no se produce, pero para eso se requiere un plan. Además, maestro, de la disciplina del ciudadano chino. El ciudadano chino acogió el llamamiento del Estado, acogió el llamamiento del gobierno, pero además fue disciplinado con él mismo. El de aquí no. Sí, lo que pasa es que el pueblo dominicano está acostumbrado a que el gobierno no cumpla también. Porque fíjate, se hace una declaración de emergencia y entonces se hace un primer concurso y en el primer concurso se quiere pescar en río revuelto. Entonces la población dice, bueno, pues el que está llamado a respetar la ley no la respeta, pues hagamos todo fiesta. No debería ser esa la lógica, pero eso es lo que impera. Digamos, el gobierno acaba de anunciar que va a elaborar un plan de rescate de la economía para cuando pase el coronavirus. Por este gobierno termina el 16 de agosto a las 10 de la mañana. Para hacer ese plan debería de llamar a todos los candidatos principales para que el plan de rescate de la economía nacional se haga en virtud de lo que opinamos todos. Porque a partir de agosto nadie sabe quién va a ser el presidente de la República. Y para que haya continuidad de las acciones gubernamentales, debe hacerse un plan de común acuerdo. Y bajo, tenemos que despedirnos, pero antes quiero que usted le envíe un mensaje al pueblo dominicano de aliento, más por usted saber lo que le espera a nivel económico a la República Dominicana después del COVID-19. ¿Qué usted le puede decir al pueblo dominicano? Bueno, dentro de la medida de las posibilidades de cada quien, las personas deben de mantener la cordura, de tratar de ser respetuoso con las autoridades, con lo que han dispuesto las autoridades con la cuarentena y el toque de queda, con mantener en observación las indicaciones de salubridad que las autoridades han mostrado. Yo creo que si la población colabora y el gobierno hace lo propio, por ejemplo, dotándolo de mascarilla gratuita a toda la población y haciéndole pruebas para detectar el coronavirus a todo aquel que presente la mínima síntoma de esta enfermedad o bien ha estado en contacto con alguien que ha dado positivo, pues yo creo que cuando envían señales desde el litoral oficial de esa manera, la población dominicana
estaría colaborando y de hecho ha colaborado. Aprecie que no se han presentado situaciones enojosas, tal vez cosas aisladas, pero cosas enojosas fuertes no se han presentado, porque el pueblo dominicano se pone siempre y se crecen las dificultades. Así es. Gracias de corazón, Ivanhoe, por permitirnos llevarle luz al pueblo dominicano a través de su hogar. Gracias de corazón. En otro momento lo haremos de... Así es. Pueblo dominicano, será hasta una próxima entrega de Tribuna Juvenil. Estuvieron con ustedes Robinson Galvez, Joel Rodríguez y quien les habla, Giovanni Morillo. Será hasta una próxima entrega.